En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Repiten después de mí: amado Señor, dame todo lo que me une a ti, quítame todo lo que me separa de ti, líbrame de mi egoísmo y entrégame enteramente a ti. Que nunca se haga mi voluntad, sino siempre hágase la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, les voy a tocar un tema sugerido un poco también de lo que hablé el martes, ¿verdad? Que parece que se quedaron con algunas dudas y cuestiones, y es que hablar de los sacramentos en general requeriríamos días y días y días y días para profundizar en ellos. Y aún con todos esos días, como son un misterio, de hecho sacramento significa eso, misterio, el misterio lo podemos profundizar, lo podemos entender, pero no lo podemos agotar. Hoy vamos a entender un poco de la Eucaristía, pero por mucho que llegues a entender, por mucho que le metas teología, por mucho todo eso, nunca agotarás el misterio de la Eucaristía, nunca. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer algo muy sencillito. Voy a ayudarles a entender un poco antes de la misa, en el momento de la misa y después de la misa. Los puntos que ven aquí son como subtítulos, ¿verdad? Para llevar un cierto orden. Pero los centrales que vamos a ver antes, en, después, antes, en y después de la misa. Vamos a empezar con la finalidad de la vida, porque si no, no vamos a entender el sacramento de la Eucaristía. Miren, hoy se ha manipulado, se ha distorsionado el sentido de la vida. ¿Para qué existe el ser humano? ¿Cuál es la vocación esencial del ser humano? De todos, católicos, no católicos. Simplemente el hecho de concebirse ya una nueva vida en el seno de una mujer, ese ser humano tiene una misión. Esa misión es dar gloria a Dios. La vida del ser humano es para dar gloria a Dios. Ahora, ¿cómo se da gloria a Dios? Siendo santos. La santidad es la manera de dar gloria a Dios. Entonces, el objetivo propio de la vida es dar a gloria a Dios. ¿A través de qué? Siendo santos. Y siendo santos, llegamos al cielo, la salvación. Esa es la meta de la vida. Para eso se vive. Tanto que el demonio ataca tanto la vida desde el vientre. ¿Por qué? Porque él sabe que ese ser humano concebido de unos segundos, apenas se juntó el óvulo con el espermatozoide y se fecundó, ese ser humano tiene esa vocación. Y el demonio no quiere que haya más adoradores de Dios, no quiere más almas que crezcan en santidad, no quieran almas que se salven y participen por una eternidad de Dios. Eso es el meollo del demonio, porque tiene tanta revancha con el ser humano que está en el vientre. Entonces, la finalidad de la vida es el cielo, es la eternidad. Y les decía que se han distorsionado esto porque tú escuchas cosas no malas, O sea, si alguien te dice, la finalidad de la vida es servirle a Satanás, pues hasta te quedas así como que, a menos de que seas un satanista, ¿verdad? Pero cuando te dicen, la finalidad de la vida es llevarse bien con todos, es dejar un mundo mejor, es que todos nos toleremos. Suena bonito, pero eso no es la finalidad de la vida. Porque nos podemos llevar bien todos y no estarnos salvando. Podemos ser muy tolerantes y esa tolerancia más bien es permisividad. Y en la permisividad no hay santidad. Entonces, pero parece que el objetivo de la vida ya es vivir en paz, tranquilos, todos bien con todos. No, la finalidad de la vida es la santidad. Y tan es la finalidad que por eso nosotros tenemos mártires. Es decir, gente que le llegaban a decir, bueno, de los primeros cristianos, mira, basta que le avientes unos poquitos piedras de incienso a este Dios romano. Aunque no creas, simplemente para estar tranquilos, para que ya no se enoje el emperador, se negaban. No,
Y eso significaba la muerte. Y eso significaba el sacrificio. ¿Por qué? Porque a ellos les quedaba claro que la finalidad de vida no es estar tranquilitos con el emperador, que no haya problemas, no meternos en problemas. Y tristemente eso ha pasado a la iglesia. Casi los católicos tienen un pavor al pánico, tienen un pavor a ser corregidos, tienen un pavor a corregir. No, eso es muy fuerte, no digas eso porque... No, yo tengo que decir lo que Él quiere que diga. Porque yo soy, como dice la Escritura, mi vida es y se mantiene en Él. Si yo voy en contra de Él, lo mío no es vida, es sobrevivencia. Y sobre todo, estoy negociando la eternidad. Ya haya padres, yo me he encontrado hasta en parroquias, en donde los parroquianos son los que firman o hacen cartas para que les quiten sacerdotes que les hablan del infierno, de la condenación. No, que ese padre está hablando. No, el Señor es misericordia, sí, pero la misericordia existe precisamente para que te libre de la condenación. El Señor es misericordioso precisamente porque no quiere que te vayas a la condenación. Dice un obispo de España muy bien: la misericordia de Dios ciertamente es gratis, pero no es barata. Hay una cosa que sea gratuita, no la merecemos y Él nos da la misericordia, y otra cosa es que uno la barate y a misericordia le llame permisividad. No, tú sigue en tu pecado, el Señor es misericordioso, te va a salvar aún así. ¿En serio? Eso no es el Evangelio. Entonces, lo importante es saber que estamos llamados al cielo, estamos llamados a la eternidad. El cielo no es algo, no es un lugar. El cielo es Dios mismo, habitar en Él en plenitud. Ahora, ¿qué tiene que ver con esto con la misa? Pues tiene que ver mucho. La misa, y esto grábenlo, la misa es el cielo en la tierra. La misa es el cielo en la tierra. Es un anticipo de la eternidad, la misa. Si uno entendiera lo que es la misa, como les decía el martes, haría todo lo posible para nunca faltar a misa todos los días. Que no se puede, pero hayas hecho el esfuerzo de al menos ir todos los días a misa. Y les pongo el ejemplo que ponía el martes. Si aquí en la esquina están dando $50 millones todos los días, te regalan $50 millones, basta que te formes en pleno solezazo, ¿te formas sí o no? Ahora la pregunta es, ¿la Eucaristía es más o menos que $50 millones? Más. ¿Por qué no va todos los días uno a misa? O mínimo hacer todos los días un momento de adoración eucarística. Porque no creemos. O sea, tenemos una espiritualidad, no quiero decir falsa, pero a lo menos no seria, no madura. Y para los tiempos que vienen, si no tienes una fe madura, no la vas a hacer. No la vas a hacer. Entonces, precisamente por eso vamos a tratar esto. Porque la finalidad del ser humano es el cielo. Pero nosotros no somos protestantes. El protestante anhela el cielo, no sabe qué es el cielo, pero lo anhela, quiere ir un día al cielo. Pero ¿qué pasa? El católico no. Y esto lo dice el Papa Benedicto en una encíclica que se llama Salvados por la Esperanza, Spe Salvi. Ahí el Papa Benedicto llega a decir que el católico no espera el cielo como una cosa que no conoce o que nunca ha vivido. Dice, por el bautismo, ¿qué hace el bautismo? Nos da vida eterna y nos ha metido una semillita ya del cielo. En pocas palabras, para resumirle esto, el católico desea ir al cielo porque ya tiene en semilla el cielo adentro, por el bautismo. Vean qué diferente es la cosa. El protestante quiere ir al cielo porque lo ha leído en la Biblia, porque lo anhela, lo desea. No, nosotros no deseamos ir al cielo porque lo anhelamos, sino porque ya lo tenemos en semilla. O sea, anhelamos el cielo porque ya tenemos esa experiencia. ¿Dónde se va creciendo esa semilla de vida eterna que recibimos en el bautismo? Principalmente en la Eucaristía. Entonces, ahora sí entramos y me voy casi como bala porque hay varias cosas que decir. Vamos a empezar, para entender bien el antes, en y después de la misa, vamos a entender lo que se llama sentido de lo sagrado. Si no tenemos sentido de lo sagrado,
no vas a saber vivir la misa ni antes, ni después de misa. Es fundamental entender el sentido de lo sagrado. Para entender esto, lo voy a contraponer lo sagrado con lo que es contrapuesto de alguna manera, que es lo profano. Sagrado y profano. Profano no es una cosa mala, porque a veces tenemos que entender, este profanó. Bueno, cuando se profana una cosa sagrada, sí, usualmente es una cosa mala, pero no quiere decir que todo lo profano sea malo. Profano significa lo que está afuera de lo sagrado, afuera de lo sagrado. Y no todo lo que está fuera de lo sagrado es malo, ¿no? No sé, cuando tú vas a jugar fútbol, pues no te vas en traje, te vas con zapatos de fútbol, etcétera, ¿va? Ahora, si tú me llegas a misa así, espérate, o sea, el vestir como un futbolista es algo profano y no es algo malo, pero ya cuando tú crees que es la manera de venir a misa, no estás dándote cuenta entre la división, entre la rayita de lo que es sagrado y lo que no es sagrado, ¿va? Entonces, hay que entender que el sentido de lo sagrado, para entender el sentido de lo sagrado, hay que saber que hay cosas que no son malas, pero no pueden estar ni en un templo, ni ser parte de la misa, etcétera, y lo voy a explicar de muchas maneras. Ejemplo, hay cosas que no son parte de la misa y que tristemente, quizá por ignorancia, yo no creo que tengan mala intención, pero tristemente en la comunidad latina lo veo mucho. ¿Qué cosas? En las misas se aplaude, muchas veces. Es más, yo he visto parroquias que hasta después de dar los avisos la gente aplaude, ¿eh? Y no se vayan sin llevar el boletín, termina. Benedicto XVI, en un libro que se llama El espíritu de la liturgia, esto lo escribió siendo cardenal, habla y dice que el aplauso no es parte de la liturgia, no es parte de la misa. Y que cuando irrumpe el aplauso en favor de un mérito humano, es el signo visible de que la liturgia se ha vuelto un show, algo de entretenimiento. Y eso a veces empiezan los padres. Un aplauso al coro porque cantó muy bonito. A veces hay misas en donde hay danzas, que le llaman danzas litúrgicas. La danza no es parte de la liturgia occidental. En el caso de África y Asia, no tienen danzas, tienen ciertos movimientos que para ellos expresan un aspecto sagrado, pero para lo occidental, para todo lo que es Europa y América, principalmente occidental, la danza en la liturgia no está permitida. ¿Por qué? ¿Porque es una cosa mala? No, porque es una cosa profana. Para el africano le significa otra cosa la danza, ¿verdad? Y no es tampoco cualquier danza. Entonces, voy a poner este ejemplo. Se trata simplemente de tener sentido común. Imagínense unos muchachos jóvenes que se conocen y el chico, su primera cita, la invita al cine. Evidentemente, como quiere quedar bien con la chava, con la muchacha, pues escoge la película a la muchacha y la muchacha no va a elegir una de Rambo y así de pelea, sino algo romántico. Bueno, vamos a ver. Y ahí se la aguanta, pues la quiere enamorar, etc. Y entonces están ahí los novios, o los futuros novios, como quieran ponerla, y están viendo la película toda romántica. Y en el momento más romántico, en donde el muchacho de la película va a besar a la muchacha con una ternura, con una dulzura, toda la escena, se arranca un corrido. Acábame de matar. Espérate. Tú le dices al productor de la película, oye, no está mal el corrido, pero en el momento que lo estás poniendo, como que te falló, ¿no? Entonces, en este sentido, es algo similar en la liturgia. Hay cosas que son buenas, pero no pueden estar en la misa. No pueden estar en la misa. Digo un ejemplito también rápido con esto.
Cuando tú te enteras qué es el santo, qué está pasando en el santo, se lo resumo. En el momento del santo están todos los santos, todos los ángeles presentes ahí. Que no nos lo vean nuestros ojos, precisamente porque tenemos ojos de carne. Yo, de hecho, en ese momento yo cierro los ojos y realmente pongo a trabajar mejor mi cabeza para que se dé cuenta lo que está pasando. Están todos los santos y todos los ángeles presentes ahí. Es un momento solemne, sagradísimo, que prepara la consagración. Y entonces es tristísimo que te avientes un santo ahí con una cumbia y la gente casi bailando. No hay conexión, no hay conexión. O sea, no entiendes lo que está pasando ahí. Esto no es un tema para formación de coros, pero ojalá que ustedes continúen y profundicen en la música litúrgica, porque nuestros coros tocan continuamente música que no está preparada para la misa. He encontrado hasta gente que canta cantos protestantes. No, este canto sí es católico. No todos los cantos católicos de Martín Valverde, la hermana Glenda, etcétera, son litúrgicos. Son católicos, pero una cosa es que son litúrgicos. La música en la litúrgica tiene un propósito, ¿verdad? Y de acuerdo a cada momento. Entonces, creo que con esto me entienden de que no todo lo profano, aunque no sea malo, puede entrar en lo sagrado. Nada de lo profano puede entrar en lo sagrado, ¿no? Lo sagrado es algo apartado, ¿no? Algo apartado para Dios. Voy a dar un ejemplo más del sentido de lo sagrado: el lugar. Cuando Moisés va al monte y Dios le habla, antes de hablarle, bueno, ya le empezó a hablar, pero antes de darle las leyes, los 10 mandamientos, ¿qué le dice a Dios a Moisés? Descálzate, estás pisando tierra santa, tierra sagrada, descálzate. ¿Ven? Que tener guaraches, ya me imagino a Moisés diciendo, ay, no seas intransigente, Señor. ¿Qué? ¿Es pecado tener guaraches? Porque a veces nos ponemos así de infantiles. ¿Qué es pecado eso? No se trata tanto de que sea pecado. Muchas cosas sí son pecado, que no se tendrían que hacer. Pero tienes que entender que aunque no sea pecado, hay cosas que en lo sagrado no entran. Y Moisés se quitó las sandalias porque era tierra sagrada, era tierra santa. Las tablas de la ley, ya cuando se las da, ¿alguien sabe dónde las metieron? En el Arca de la Alianza. En la Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza fue algo que diseñó Dios mismo. Dios dijo las instrucciones. La cajita, cómo le iban a poner, cómo iba a tener 2 querubines. Esto para, sobre todo, nuestros hermanos separados, que dicen, no, las imágenes no las quiere Dios. Él mismo mandó poner 2 querubines y para acabarla de oro. Toda la arca revestida de oro. Y ahí la pone en el arca. Dios da las instrucciones. El oro, fíjense, hoy si hablamos del oro, el oro significa como cuestiones de fama, de dinero, etc. En la antigüedad, lo que se revestía de oro no era para presumir, es porque el oro es un metal incorruptible. Tú ves esas iglesias que hicieron los españoles, que tienen más de 500 años, y mira, han tenido que reparar la madera, han tenido que reparar la piedra, han tenido que reparar, pero el oro lo reparan. El oro siempre queda oro. El oro es incorruptible, no se echa a perder el oro, ¿verdad? Entonces, muchas de las cosas que tienen oro, tanto en el pueblo judío como en la iglesia católica, no es una cuestión de decir, mira cuánto plata tenemos, cuánto dinero tenemos, no, sino nos apunta a el cielo que es incorruptible. El oro es una manera de imaginarnos la eternidad, que no se va a corromper nunca, ¿verdad? O sea, no es tanto por el lujo. Hace los querubines y fíjense, cuando hace los querubines, dice, Dios está dando las instrucciones. El uno frente al otro, los angelitos, pero con la cara hacia la tapa, o sea, agachados. Y sus alas deben quedar extendidas por encima de la tapa, cubriéndola con ellas. Vean el gesto de cómo pone.
vamos a ir, si hay adoradores por excelencia de Dios, son los ángeles. Y hay jerarquías como los querubines que no están ayudándonos a nosotros. Existen exclusivamente para adorar a Dios. Por ejemplo, los arcángeles, los ángeles custodios, esos sí están sudando la gota gorda con nosotros, ¿verdad? Tratando de ayudarnos. Pero hay ángeles que si acaso nos ven con de reojo, si acaso, viven solamente y exclusivamente para adorar a Dios. Entonces, si la misa es el cielo en la tierra, ¿cuál sería uno de los mejores ejemplos para saber estar en misa? Pues ve cómo están los ángeles en el cielo. Y fíjate cómo los pone, con la cabeza hacia abajo. ¿Por qué? Porque la inmensidad de Dios siempre nos va a llamar a un santo temor. No hay cosa más pésima que cuando nosotros abaratamos a nuestro Señor. Sí, se hizo carne, ser humano, pero sigue siendo Dios, espérate, ¿eh? A veces tú escuchas, inclusive en grupos de jóvenes, dices, mira, vamos a hacer, no sé, un sign de Jesús. Y a veces escuchas, hay que dibujar un Cristo joven, que le llegue a los jóvenes. Espérate, hay que dibujar a Cristo como es. Le guste o no le guste a los jóvenes, Jesús no es un siervo que yo puedo modelar como se me pegue la gana. Hoy hay una tendencia a mundanizar el evangelio en vez de evangelizar al mundo. ¿Qué significa esto? Que Jesús se tiene que parecer a mí, no yo a Él. Él es el que se tiene que poner mis jeans, Él se tiene que poner mi camisa, Él tiene que tomar la Coca-Cola que a mí me gusta. Y uno cree que está haciendo evangelizando en eso. No. Lo que estás haciendo es todo lo contrario. Jesús no es el que se tiene que parecer a ti. Tú eres el que se tiene que parecer a Jesús. Y esto pasa por no tener sentido lo sagrado. Entonces, fíjense cómo en la posición que nos pone a los ángeles, que Dios mismo pidió que lo pusieran así, nos está diciendo, yo los amo, los quiero, vivo entre ustedes, he mandado a mi Hijo con ustedes, ha dado la vida por ustedes, pero sigo siendo Dios. No podemos pachanguear con el Señor como cualquier persona. No, es nuestro Dios. Podemos tenerle la confianza, podemos hablarle inclusive de tú, podemos tener intimidad con Él espiritual, pero siempre el respeto de sabernos que nosotros somos las criaturas y Él es el Dios. Cuando se rompe eso, pues por eso llegan, mira, una cosa de las que me causa mucha tristeza es que casi todas las parroquias, sobre todo hispanas, cuando tú entras antes de misa, parece un mercado. ¿Entendemos? ¿Entendemos que eso ya es un lugar sagrado? Y cuando termina la misa, igual, como un mercado. Yo doy gracias a Dios cuando llego a parroquias en donde ya hay gente y un silencio. Estos entienden en qué lugar están. Estos entienden que la relación con nuestro Señor tiene que ser de confianza, pero con un santo temor, con un santo respeto. El arca significaba la presencia de Dios. Y fíjate lo que dice Dios mismo. Cuando ya dio todas las instrucciones de cómo le hicieran, fíjate cómo termina el Señor. Allí me encontraré contigo, y desde lo alto de la tapa, de entre los dos ángeles que están sobre el arca de la alianza, te haré saber todas mis órdenes para los israelitas. ¿El oro era Dios? No. ¿Los angelitos eran Dios? No. ¿Las tablas de la ley? No. Y sin embargo ya les está diciendo a los judíos, ahí me manifestaré. Es un lugar sagrado. La arca es algo sagrado. Imagínense nosotros, porque lo que está dentro del sagrario, eso sí es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor. Él no se tenía que hacer presente ahí de manera simbólica. No, en el sagrario, en nuestro sagrario está de manera real el Señor. Y si cuando estaba de manera simbólica, los judíos entendían el máximo respeto que tenían que tener ante el arca de la alianza porque era el símbolo de la presencia del Señor, nosotros tenemos a lo menos ese tipo de respeto.
Yo veo gente a veces entrar a la iglesia y pasa por el sagrario como si pasara por el baño. No hace ni una reverencia, mucho menos una genuflexión. ¿Entendemos? ¿Entendemos eso? Después del Arca de la Alianza, ¿dónde la metieron? En el templo. Y en el templo de Salomón había varios niveles, varias partes. ¿Alguien sabe en qué parte metieron, cómo se llamaba la parte donde metieron el Arca de la Alianza? Era el Sancta Sanctorum, el Santo de los Santos, traducido a una palabra que nos va a sonar, en el Santísimo. En el lugar más santo, 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 ahí la metieron. Y no era la presencia real del Señor. Ahí se manifestaba, pero la arca no era Dios. Pusieron una cortina que separaba. Es más, miren, les voy a leer el texto tal cual. Dice el Señor: harás además un velo de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido. Será hecho con querubines, obra de hábil artífice. O sea, que no le hiciera cualquier Juan charrasqueado, alguien que fuera hábil para hacer eso. Y lo colgarás sobre 4 columnas de acacia revestidas de oro. Sus ganchos serán también de oro, sobre 4 bases de plata. Colgarás el velo debajo de los broches y pondrás allí, detrás del velo, el arca del testimonio o de la alianza. Y el velo le servirá como división entre el lugar santo, que era afuera, y el lugar santísimo, Sancta Sanctorum. Y pondrás en el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. O sea, fíjate, en ese lugar lo que estaba afuera ya era el templo, y el templo es santo, pero en esta parte era el santo de los santos, era el lugar santísimo, santísimo. El lugar santísimo. No solamente eso, ahí solamente podía entrar el sumo sacerdote. Si alguien entraba, si ser el sumo sacerdote, en pocas palabras, sin estar consagrado a Dios, ¿saben lo que le pasaba? Se moría. Ahí nomás. Se moría. ¿Qué significa? Que cuando tú no respetas lo sagrado, no tratas lo sagrado como se debe de tratar, ya no digamos que te mueres físicamente, se te va muriendo la fe, vas muriendo espiritualmente. Yo conozco sacerdotes, mira, que saben griego, hebreo, teología, etc. Pero como no son unos adoradores eucarísticos, son gente que sabe mucho de Jesús, tiene doctrina, pero están muertos espiritualmente. Y ya cuando después les escucha ciertas homilías, a uno yo por ejemplo le escuché que básicamente la confesión era como una terapia psicológica, o sea, le dio una rebajadota, que Jesús no resucitó físicamente, que resucitó en el corazón de los discípulos. Eso es una herejía terrible. Eso ni siquiera es católico, y lo está siendo un sacerdote católico. ¿Por qué? Porque al no saber tratar lo sagrado, se le ha muerto la fe. No se ha muerto él, pero por irrespetuoso se le está muriendo la fe. Por eso a muchos ya no les significa nada la misa, porque la han manoseado, porque no tenemos ese sentido de lo sagrado. Un ejemplo bello del sentido de lo sagrado, la Virgen. Hay una conferencia, no sé si está en español, ya traducida, del doctor Scott Hahn, que fue un pastor que se convirtió como católico. Él da clases en la Universidad de Steubenville, en Ohio. Y él hace una hermosísima comparación entre la Arca de la Alianza y María. Porque si se dan cuenta, María es, vamos a ponerlo en términos más propios, es el primer sagrario. La Virgen es el primer sagrario. Ella fue la primera que expuso la primera hora santa. Cuando nació Jesús, Él lo expuso. Y los primeros adoradores, ¿quiénes fueron? Los reyes, los grandes pastores. Esa fue la primera hora santa. Más aún, en Lucas dice, mientras Él hablaba, Jesús, de estas cosas,
Aconteció que una mujer de entre el gentío, levantando la voz, le dijo: bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Una mujer que tenía sentido de lo sagrado. O sea, hay una cosa que está rolando ahí por las redes sociales, muy bonito, que dice: si a Jerusalén, Cafarnaúm, todas las partes donde está Jesús, hoy ¿cómo se le llama? Tierra Santa. Dice: ¿cuánto no será santo aquella que lo llevó en su vientre? Si a la tierra le llaman Tierra Santa, claro, este es un argumento más para los protestantes, ¿eh? Porque los protestantes sí, vamos a Tierra Santa y adoran Tierra Santa y Jerusalén y todos los lugares santos, pero no veneran a la tierra más santa que tuvo a Jesús, la Virgen. Entonces dice: bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Una mujer que tenía sentido de lo sagrado. Pero ahora, la respuesta de Jesús: pero él dijo, mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Aquí los protestantes, este texto dicen: ya ves, menospreció a la Virgen. Esta mujer la quiso alzar, mira, feliz aquella que te tuvo en el seno y te amamantó con sus pechos. Y Jesús le dijo: mejor aún, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Como que diciendo que María no la cumplía. No la cumplía. Se les olvida el primer capítulo de Lucas. La palabra de Dios le llega a la Virgen por parte del ángel. ¿Y qué dice ella? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Jesús no estaba ofendiendo a María, la estaba elogiando, le estaba diciendo: mi madre es bellísima y santísima porque me llevó en su vientre y sus pechos me amamantaron. Pero mucho más, de por sí ya es santa por eso, pero es mucho eso más porque ha cumplido la palabra de mi Padre. Es un elogio en vez de una ofensa. ¿Pero por qué? Porque si hay alguien que tiene sentido de lo sagrado es la Virgen. Desde el principio, ¿cómo recibió el mensaje del ángel? No dijo: ok, le voy a hacer el favorcito a Dios, dile que sí. No, he aquí la esclava se pone del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y último sentido a nivel bíblico del sentido de lo sagrado, para que lo entiendan, que este me encanta. Es uno de mis pasajes favoritos, porque cuando yo hablo en las redes sociales o en los temas como franqueza, que se me vienen: no juzgues, estás haciendo muy fuerte. Mira, si tú crees que soy demasiado fuerte y que juzgo y que hablo muy fuerte, que debo suavizar las cosas, déjame, te aviento este texto, Juan capítulo 2, del versículo 13 al 22, y les voy a dar las citas, porque hay ciertas citas que solamente están en unos evangelios. Cuando un acontecimiento está en los 4 evangelios, significa que es demasiado importante, porque los tienen los 4. Mira, lo encuentras en el capítulo 2 de Juan, lo encuentras en el capítulo 21 de Mateo, lo encuentras en el capítulo 11 de Marcos, lo encuentras en el capítulo 19 de Lucas. Voy a leer la versión de Juan. Como ya se acercaba la fiesta de la Pascua de los judíos, Jesús fue a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de novillos y ovejas y palomas, y a los que estaban sentados en los puestos donde se les cambiaba el dinero a la gente. Al verlo, Jesús tomó unas cuerdas, se hizo un látigo y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus novillos. A los que cambiaban dinero les arrojó las monedas al suelo y les volcó las mesas. A los vendedores de paloma les dijo: saquen esto de aquí, no hagan un mercado de la casa de mi Padre. Entonces sus discípulos se acordaron de la escritura que dice: me consumirá el celo por tu casa. Los judíos le preguntaron: ¿qué prueba nos das de tu autoridad para hacer esto? Jesús les contestó: destruyan este templo, y él ya se refería a su cuerpo, y en 3 días volveré a levantarlo. Los judíos le dijeron: 46 años se ha trabajado en la construcción de este templo, y tú en 3 días lo vas a levantar. Pero el templo al que Jesús se refería era su propio cuerpo. Por eso, cuando resucitó, sus discípulos se acordaron de esto que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. O sea, vean la escena, imagínense a ese Jesús
que hablaba de misericordia, que hablaba de amor, como es el Jesús que solamente le gusta a la mayoría, pero también la corrección es un acto de amor, ¿eh? Si Jesús no hubiera hecho esto, estaba faltando al amor. Estaba faltando al amor. En los otros textos de Marcos, de Lucas, él dice una frase que no se dice aquí. Dice que Jesús les dijo: ¿no saben que se ha dicho que mi casa será casa de oración? O sea, Jesús, yo creo que agarrar a guamazos, a golpes, etcétera, a más de uno en su vida, ganas no le faltaron. Hay frases donde Jesús muy buenas que dice: ¿hasta cuándo estaré entre ustedes? ¿Va? Pero se aguantaba. Ve en dónde vino a sacar la fuerza física: cuando se metieron con el templo, cuando se metieron con el lugar de oración y de adoración. Ahí fue donde se enojó. Ya vamos captando, no es cualquier cosa. El Papa Benedicto XVI, siendo cardenal, dijo una frase bien importante: el futuro de la fe y de la iglesia, fíjense en lo que está diciendo, el futuro de la fe y de la iglesia dependerá del trato a la liturgia. ¿Qué está diciendo? De cómo trates la liturgia, de cómo trates la misa, de cómo trates los sacramentos, de eso va a depender la fe. Fíjate, no está diciendo de los ministerios, de la organización, de si hay cash en la parroquia, no. Del trato a la liturgia. ¿Y cómo nos hemos engañado? Hemos hecho de la fe una religión del ser humano, no de Dios. Si Dios se encarnó, Dios se hizo humano, pero no dejó de ser Dios. Y si se enojó así solamente por el templo, ya Él después avisó que el templo también es Él. El templo es Él. En el año, ya no me recuerdo si 70 o 90, el Imperio Romano con Tito destruyó el templo y solamente dejó lo que hoy conocemos como el Muro de las Lamentaciones, para que les ardiera a los judíos. Vuélvanse a rebelarse y miren, se los destruyó. Lo más sagrado, lloraron los judíos ver así su templo. Pues miren, si Jesús se puso celoso, con un celo ardiente de cómo tratan el templo, ahora Él, que es el verdadero templo, es decir, nosotros lo tenemos en la Eucaristía. Yo nomás suelto preguntas. ¿Cómo comulgas? Porque yo tengo una cosa que todavía no me hacen las matemáticas aquí en Estados Unidos. Mucha gente se para a comulgar y poca se confiesa. Yo no veo el interior, pero o vivo entre puro santo que no peca, o entre puro sacrílego que recibe al Señor estando en pecado mortal. O sea, y una comunión así, bueno, San Pablo dice: el que come y bebe el cuerpo y la sangre del Señor sin discernir, sin estar preparado, come y bebe su propia condenación. Por eso es grave que a veces a gente que no puede comulgar hasta que no se arrepienta, hasta que no cambie de vida en ciertas cuestiones, haya gente que le diga: no, tú tranquila, el Señor te ama, acércate a comulgar. La estás mandando al infierno. Es irresponsable eso. Yo encuentro más maduro, como una señora que encontré en la Florida. Yo estuve bastante tiempo en la Florida. Ella estaba unida con otra persona, pero esta persona ya estaba casada de iglesia, y pues bueno, evidentemente ellos no pueden comulgar. Pero ella no se daba de la mártir, porque a veces uno todavía mete la pata y uno dice: la iglesia nos rechaza, la iglesia nos excluye. ¿Quién fue el que metió la pata para empezar? Y culpas a la iglesia. ¿Que la iglesia te metió y júntate con este que ya está casado la iglesia? No. Y vean la madurez de esta mujer. Ella decía: yo estoy orando para que el Señor me ilumine cómo resolver esta situación, porque ya tenían inclusive hijos. Dice: pero me queda claro que la culpa es mía, y yo sigo yendo a misa y no comulgo, y siempre que veo a los demás comulgar, lo primero que le digo: perdóname, Señor, como estoy.
ese es un alma que, aunque no pueda comulgar, esta está ganando más de Dios que aquel que se levanta a comulgar en pecado, o que aquel que vive en pecado y, como la iglesia le dice, tú no puedes comulgar en esta situación, se ofende y se hace el digno y se va. Esta mujer, miren, una vez yo estoy en Los Ángeles, en mi tercera etapa. En una segunda etapa, yo iba todos los días a misa en la mañanita, y pues siempre, pura viejita. Y se me hacía interesante de que había una asiática joven. No era una muchachita, pero era una señora joven. Y vi que pues era una señora, ¿por qué? Porque cuando llegaba el verano, llevaba a los hijos a misa, pero nunca comulgaba, nunca comulgaba. Yo nunca le pregunté si es porque no era católica y apenas estaba formándose, puede ser una de las razones, que estaba apenas formándose, o porque estaba en una situación similar. Pero yo siempre le digo a la gente, miren, esa señora dará más cuentas y mejor a Dios, aunque no estaba comulgando, que aquellos que pudiendo comulgar no comulgan, o aquellos que comulgan sacrílegamente, blasfemamente. Se requiere humildad. Estamos tocando delante de Dios. Y fíjense lo que les voy a decir. Hay alguien con lo de sínodo, no, que el Papa va a permitir comulgar a los que ya, a estos que están casados por segundas nupcias y por la iglesia sin haberles dado la nulidad, o a las uniones homosexuales, o todo ese tipo de cosas. La iglesia no es del Papa. El Papa no puede cambiar lo que Cristo instauró. El Papa y los obispos lo que hacen es proteger precisamente lo que Dios instauró y acoplarlo a los tiempos. Que a alguien que está en unión libre, que a alguien que está con alguien que ya está casado en la iglesia, que una unión homosexual, no los podemos expulsar como si fueran ratas de otro lado. No podemos. Tenemos que amarlos, tenemos que acogerlos, pero al pecado se le dice pecado y se le ofrecen soluciones. ¿Por qué? Porque no se trata de caer bien, mijo, se trata de salvar. Yo, ¿cómo te puedo decir que te amo cuando te estoy mandando al infierno? El amor es convertirte en un puente entre la persona amada y Dios. Lo vengo diciendo, mi papá falleció hace 3 semanas. Yo me quedo en paz, aunque no pude verlo. Yo me quedo en paz. ¿Por qué? Porque se fue bien. Pudo auxiliarle un sacerdote. Al poco tiempo después me toca visitar a otra persona al hospital. Y me encontré a una persona sola, con una crisis espiritual terrible. Y ahí es donde tú te preguntas, ¿cómo nos hemos olvidado de lo importante? ¿Para qué me sirve la fama? ¿Para qué me sirve estar bien con los demás si en eso va mi salvación? La condenación es eterna, la salvación es eterna, nos guste o no nos guste. Yo he encontrado sacerdotes que ya ni creen en el infierno, ni en el demonio. Diría un sacerdote que en paz descanse, el padre Jorge Loring, dice, hablaba bien español y bien fuerte, dice, aquellos que me dicen que el infierno no existe, se enterarán cuando entren. ¿Cómo podemos llamarnos compasivos cuando solamente te interesa que el otro no te rechace, que no te digan homofóbico, que no te digan odioso, que no te digan... Amamos, si amamos, llevamos a Dios, punto. Todo lo demás no es amor. Les hacía un ejercicio el martes. Piensen en la persona que más aman. Piensen que en este momento se muere. No, ¿cómo puede ser así? Se puede morir. Yo no estoy seguro de que vaya a llegar a la casa donde me estoy quedando, Me puede dar un infarto antes de terminar la charla. Esto puede pasar. Entonces, esa persona que mucho amas se puede morir. Ahora pregúntate, ya se murió. Pregúntate, ¿me puedo quedar tranquilo? ¿Me puedo quedar tranquila de que hice lo necesario para que esta persona hoy esté en el cielo? Si tu respuesta fue sí, has amado. Si tu respuesta es no, no has amado. Pero le di el abrazo, el beso, el carro, etc. Eso no se lo va a llevar. Eso no se lo va a llevar. Cuando entras y entiendes la Eucaristía, te das cuenta
lo importante, lo verdaderamente importante. Porque es el cielo en la tierra. Por eso vas. Y si tus seres amados no vas ahí, precisamente vas por interceder por ellos. No para que te quieran, sino para que un día lleguen a Dios y se salven. Que ni pensamos en la propia muerte. Hay una frase, yo tengo todo un retiro sobre la muerte, inspirado en un documento de San Alfonso María de Ligorio, que se llama así, Preparación para la muerte. Y hay una frase que me impacta mucho de San Alfonso María de Ligorio que dice: ¿para dónde cae el árbol? Cuando lo están talando, ¿para dónde cae el árbol? Pues para donde está inclinado. ¿Para dónde irás cuando te mueras? Para donde estés inclinado. Muy buena analogía. El que se va al infierno no es porque Dios lo castigó, él se quiso ir así. Si quiere vivir de acuerdo a sus normas y no a las de Dios, Dios, por mucho que desee tenerlo en el cielo, no lo va a obligar a estar con él, porque Dios es amor y nos respeta. Hay gente que tiene problema de decir, ¿cómo? Si Dios es amor, ¿existe infierno? Pues precisamente porque es amor. Si yo tengo una novia y la traigo para todos lados jalándola, ¿será que la amo? ¿Será que me ama? No, yo la estoy obligando. Si Dios nos obligara a estar todos salvados en el cielo, no nos amará, porque no está respetando nuestra libertad. Respeta nuestra libertad de rechazarlo, de estar en un lugar por toda una eternidad lejos de Él, es precisamente por amor. Voy a saltarme el aspecto de hoy. Lo sagrado incomoda. Eso apréndeselo. Lo sagrado incomoda. ¿Por qué? Pues imagínate, va a ser un ejemplo muy tontito, bueno, 15 minutos. Ok. Lo sagrado incomoda al humano. ¿Por qué? Porque precisamente son cosas que no siempre se llevan. Si nos pintan los extraterrestres, como siempre los pintan, así una cabezota y un cuerpecito, ¿te crees que tú puedes decirle, no, pues ponte mi ropa, va? Pues va a decir, esto no cabe conmigo, pues. Cuando estamos entrando en la Eucaristía, estás entrando en un terreno sagrado de Dios y tú eres humano. Automáticamente te queda la camisa divina larga, los pantalones divinos te quedan largos. Es decir, entrar en lo sagrado causa incomodidad. Por eso cuando alguien me dice, no, yo voy a misa y sabes, me pego unas aburridas, perfecto, precisamente ¿sabes por qué te la pegas? Porque estás entrando en algo que no es humano. Si quieres estar cómodo, vete a una fiesta, vete al circo. Uno no va a misa a sentirse cómodo. De hecho, la incomodidad me está hablando de que estoy entrando en algo que precisamente no es humano. Hay un sacerdote que conocí que con esto dice muy bien, si te sientes cómodo en la misa, es señal de que no sabes dónde estás. Se las repito. Si te sientes cómodo en la misa, es señal que no sabes dónde estás. Cuando tú ves gente, no, yo me siento bien cómodo en la misa, etcétera, pues claro, a puro aplauso, sientes bonito, el padre habla solamente cosas suavecitas que te gustan, etcétera. Pero eso es la misa, no, eso es una manipulación de la misa. Y él pone un ejemplo muy bueno, dice, 2 ejemplos muy buenos, dice, cuando tú vas en un avión, tú ves atrás de la ventanilla, pues una hermosura de nubes y todo eso, tremendo. Pero si tú estás afuera, sentado en un ala, lo contemplas aún mejor, pero estarás igual de tranquilito que como si estuvieras adentro. No, temes por tu vida. Tratar por lo sagrado causa incomodidad, causa inseguridad en ciertas partes. Por eso volvemos, el que entraba al Santo Santorum podía morirse. Y nosotros creemos que venir a misa es, no, sentirse comodísimo y estirar hasta los brazos, estoy en mis terrenos, en tus terrenos. Es como si estar en el cielo sentado en la ala del avión. ¿Quién está así? No pasa nada. Oye, espérate. Estás ya tocando las mismas nubes, pero estás en el ala.
sea, entérate que estás en una realidad mucho más amplia, y cuando te das cuenta que hay una realidad más grande que tú, te sale un santo temor, no un miedo, porque Dios no viene del miedo, los miedos vienen del demonio. Entonces, cuidado con decir, ay no, pues yo me siento incómodo. Perfecto, porque estás entrando en algo sagrado, en algo que no es tuyo, en algo que no es humano. El otro ejemplo que pone el padre Juan Carlos, este amigo, muy bien dice, imagínense una señora que va a acompañar a su mamá al hospital, que se está muriendo, etcétera, y está día y noche cuidándola, etcétera, y llega alguien después de 3 días de que ella básicamente ha estado con el ojo pelado cuidándola, y alguien le llega y le dice, oye, ¿y no te aburres? O sea, esa señora hasta se ofende, y puede estar cansada y muy aburrida, pero te va a decir, yo no vine aquí a divertirme, yo vine aquí a cuidar a mi madre. Igual, ¿no te aburres en la misa? ¿A qué vienes? Se aburren los que vienen a divertirse, los que creen que la misa, el centro es Él, sus sentimientos, su parecer, y no Jesús en el altar. Esos son los que se aburren. Voy a brincarme porque pues ya no tengo casi tiempo. Una cosa más, por ejemplo, con esto mismo de lo que les digo, yo siempre les digo, miren, a los protestantes, que cada vez tienen más gente, y muchos católicos se van para allá. ¿Por qué? Porque ya se siente bonito, etc. Miren, todo católico, todo, sin excepción, se puede ir de la iglesia a otra iglesia porque le hicieron mala cara, por lo que sea, por muchas razones, pero en todo se parecen una cosa: todo el que se va de la iglesia católica no era un alma eucarística. Nadie cambia un billete de $100 por uno de $1, nadie. Podrán hacer muchas razones, pero todo el que se va de la iglesia católica, hay una cosa segura: no era un alma eucarística. Porque si Jesús está presente realmente en cuerpo, sangre, alma y divinidad, dime qué cosa mejor puedes encontrar que eso. Un corito en la iglesia protestante que te hace sentir bonito, eres un egoísta, estás usando la fe para ti mismo y no para adorar al Señor. Y entonces digo, a una iglesia protestante, quítenle un buen predicador y quítenle su ministerio de música, se les acabó el culto. Iglesia católica, el padre no sepa predicar, el coro no sepa tocar, o no haya coro, la misa, cuando ahí se pronuncian las palabras consacratorias, ahí se hace presente Jesús en cuerpo, sangre, alma y divinidad. La misa no cambia, siempre es lo que es. Y ese milagro, cuando te enteras de lo que es, tú no lo negocias. Me voy a tener que brincar para decirles al menos una palabrita de los demás puntos. Vamos a lo de antes de misa, preparación. Les menciono solamente algunas cositas. Primero, sentido común. Un deportista que no hace calentamiento, ¿qué le pasa apenas entra a jugar fútbol? Se acalambra, no necesariamente se acalambra, porque el calambre usualmente es falta de agua y todavía ni ha sudado, ¿no? Se desgarra, o sea, los músculos y los desgarres duran semanas en sanarse. Un cantante, por muy Pavarotti que sea, que no calienta su voz antes, se la daña las cuerdas vocales. Alguien que va a misa sin prepararse, la misa no comienza cuando ya entras al templo y el padre dice en nombre del Padre y del Hijo. La misa comienza con una preparación anticipada. Fíjate, en la liturgia eucarística el Padre hace esta oración: oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Sea agradable este sacrificio. O sea, ¿que hay posibilidad de que no sea agradable? Sí. Caín le ofrecía su ofrenda a Dios. ¿Y para dónde se iba el humo? A los lados. Dios no lo fue. Y le daba envidia que Abel sí le aceptaba la ofrenda. Una ofrenda no preparada y una ofrenda preparada, Dios la recibe de diferente manera. Antes de misa tiene que haber una preparación. Les pongo un ejemplito de una niña.
Pilina Cimadevilla. Era una niña de 10 años, está en proceso de beatificación, murió a los 10 años. Y ya cuando ella murió de una enfermedad que se llama de Hodgkin, que es como un tipo de cáncer en los huesos. De hecho, el último día de nomás moverla poquito le quebraron sus huesos, o sea, estaba muy delicada. Y esta niña, antes de estar muy delicada en el hospital, pero ya atendiéndola en el hospital, iba y visitaba a los enfermos, recibía la comunión, etc. Pero ya cuando estaba muy grave, ya nada más la despertaban en la mañana para darle la comunión. Y entonces la mamá y la hermana, yo conozco a la hermana, la niña murió en los 60s, me contó la hermana, la mamá ya falleció, me dice que una vez en la noche, Pilina, esta niña española, estaba como hablando. Entonces la mamá le dijo, ¿traes dolor? ¿Quieres que hable al médico, al enfermero, etcétera, etcétera? Y le dice la niña, fíjense, una niña de 10 años, le dice, no mamá, es que como mañana en la mañana ya nomás me despiertan para darme la comunión y no me puedo preparar, me preparo en la noche. Una niña de 10 años. Una niña de 10 años. Consejos para preparación. Mira, a misa no se llega, si es a las 7, a las 7. Tienes que llegar mínimo, mi sugerencia, mínimo 15 minutos antes, ya estar sentado, no hablando, sino preparándote. ¿De qué manera te puedes preparar? Primero, guardando silencio, la primera clave. Yo sé que es difícil, no estamos acostumbrados, es un mercado, como les digo, en las misas latinas. Empieza a guardar silencio. Guarda silencio. Invoca en ese momento de silencio al Espíritu Santo. Hay muchas oraciones para invocar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que tiene la capacidad de abrirte el intelecto, abrirte el alma, darte cuenta de lo que vas a presenciar. Cuando tú llegas, por muy puntual, si tú llegas 5 minutos antes de misa, mira, te lo firmo, tú te vienes a concentrar ahí más o menos como después de la homilía. Si yo te pregunto qué ha pasado antes, no me dices nada. ¿Por qué? Es normal, nuestro cerebro trabaja así. Todavía traes del que se te cruzó en la calle, si te pusiste bien el calcetín, o sea, traes tantas cosas. Cuando llegas 15 minutos, lo primero que tú haces, el silencio te ayuda a quietar todo eso, te olvidas. Ahora no va a existir nada de lo antes, ni lo que tengo que hacer después de misa, eso queda afuera. Hoy me preparo al Señor, este es mi único momento, porque uno tendría que vivir la misa como si fuera la última misa. Yo no sé cuál fue la última misa de mi papá, pero imagínate, o sea, entender de que quizá él, porque no creíamos que iba a morir, le hicieron una operación y no resistió y al día siguiente murió. O sea, no es que ya esperábamos que se nos muriera, ¿no? Yo creo que sí, mi papá era adorador eucarístico nocturno, de adoración nocturna, ¿verdad? Pero imagínate a alguien que no tiene agendado la muerte y no se pueden acordar ni siquiera de la última misa que tuvo. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! Invocar a María también sirve como preparación antes de misa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque volvemos, ese es el primer sagrario. Leer las lecturas que vas a escuchar en esos 15 minutos. Hacer un examen de conciencia, porque llega un momento en donde el Padre dice reconozcamos nuestros pecados, y hay veces padres que no dejan ni un minutito y pues no te dan ni chance, ¿verdad? Entonces tú llegas 15 minutos antes de misa, tú vas examinando, y cuando te toca hacer el acto de contrición vas a ver que tiene más sentido, mucho más sentido. Una cosa que les recomiendo son cuestiones prácticas. Yo lo que hago siempre es tratar, precisamente como llego temprano, irme a las primeras bancas, no para hacer presencia, sino precisamente porque yo me he dado cuenta que cuando estoy cada vez más atrás, y como están ahorita las iglesias parecen más estadios, todo el mundo viéndose, o sea, en rueda, o parecen teatros. Entonces yo me pongo enfrente porque yo quiero concentrarme en el centro, que es mi Señor, que va a estar en el altar, no en perenganita, etcétera, ¿va? Entonces yo les recomiendo, pónganse hasta el frente, no para presumir, sino para decir menos distracciones, voy a estar más concentrado. Evitar cosas antes de misa. Eviten quitarle tiempo al sacerdote, porque el sacerdote también se tiene que preparar. Oye, pero
yo necesito la confesión, entonces llego antes de misa para tratarme de confesar. Si el padre no tiene confesiones antes de misa, no le quites el tiempo. Muchas veces los sacerdotes no se pueden preparar para celebrar bien la misa porque ahí tienen un montón de gente esperándolo en la sacristía. Agárralo después. Pero si tú sabes que es necesario que tengas el tiempo de preparación, no se lo quitas principalmente al sacerdote que lo necesita. Dentro, esto les va a causar problemas, pero por eso se requiere tener la fuerza del Espíritu y no echarse para atrás. Acostúmbrate que cuando entras, vas directo al lugar, etc. No te agarres saludando. No te agarres saludando. Yo a veces, en una comunidad que sí era una saludadera, ¿sabes qué? Yo no solamente me pongo al frente, yo llego, me hinco y cierro los ojos. Hay gente que ni así, ahí va y te, ¿cómo estás? Todo eso. Por respeto, si ya llega alguna gente, no le metas un sermón, salúdala, muy bien, etc. Pero que la gente se vaya enterando que tú entras a un templo y te das cuenta que ya no estás en la calle, estás en un lugar sagrado y que lo importante no somos nosotros, ¿ok? Sino el Señor que se presente ahí. Consejos: el agua bendita ayuda mucho, es un sacramental. Cuando tú tomas el agua bendita, renuevas tu bautismo, y en tu bautismo se te hizo el primer exorcismo. O sea, cuando tú pones el agua bendita, con fe, no con superstición, verdaderamente con fe, te ayuda a que el demonio no te meta cosas en la cabeza a la hora de la misa. Es algo muy, muy, muy interesante esto del agua bendita. Rápido una cosita en el momento de la misa. Miren, nomás les voy a decir una cosa. Podré hablar tantas cosas, desde el momento del santo, el Cordero de Dios, etc. El momento de la comunión. Voy a poner nada más ese ejemplo. Yo soy de Los Ángeles, soy de México, pero estoy viviendo en Los Ángeles. Y llego a la casa que me va a hospedar. Y de pronto el dueño de la casa, imagínense que me diga, ¿sabes qué? Ahí está la ropa para que nos la laves. Nos barres en los cuartos, nos lo pones a trapear, etcétera, le cambias el pañal a los niños, etcétera, todo eso. ¿Yo soy verdaderamente un huésped? No, soy casi un criado, ¿no? Ok. Muchas veces cuando comulgamos hacemos exactamente lo mismo que en Jesús. Viene el huésped, en mayúscula, el huésped, a ti, Señor, por mi mamá, haz esto, necesito esto, es una pedidera. Pones a planchar a Jesús, a lavar a Jesús. Lo recibes. Cuando lo recibes es para amarlo, para agradecerle. Eucaristía viene de Eucharistos, que significa acción de gracias. ¿Y cuántas veces tú comulgas y pones a planchar, a trapear a Jesús? ¿Es tu huésped de honor? No, es tu criado. Cuando comulgues, recuerda, Jesús no es nuestro criado. Jesús es nuestro Dios que merece nuestra adoración y nuestro amor. Yo les paso lo que yo hago. Siempre me abro si Dios me quiere inspirar una cosa. Pero mi manera de agradecerle, de amarle, etcétera, en silencio, yo le digo su nombre porque ese nombre tiene poder en arameo. Yeshua. También se pronuncia Yeshua. Pero basta, y con todo el amor que soy capaz, le digo Yeshua, Yeshua. O sea, te tengo aquí. Yo no entiendo la gente que va a comulgar y va así como candidato saludando a todo el mundo, regresa igual como todo el mundo, se hinca y al rato ya está sentado. Oye, ¿te das cuenta quién tienes adentro? ¿A quién tienes adentro? Las posiciones corporales, dice Benedicto XVI, toda posición corporal en la misa refleja cómo está tu interior. Miren, me van a perdonar si me alargué. Quiero explicar este signo porque es bellísimo. ¿Ven? ¿Saben lo que significa esto? ¿Por qué las manos las ponemos así? No. ¿Qué significa? ¿De dónde vienen estas manos juntas? Esto viene desde la Edad Media, no fue desde el principio. La posición más antigua en el cristianismo es levantando los brazos. Pero, ojo, porque yo veo mucha gente en misa así, o en el Padre Nuestro agarrándose las manos, eso no es litúrgico. Entonces,
El levantar las manos es el acto más antiguo, pero está representando, ¿quién es el que levanta las manos siempre así? El sacerdote. Las levanta por nosotros. Nosotros no tenemos que estar levantando las manos. Nosotros nos unimos a ese acto que hace el sacerdote. Nosotros generalmente, no está obligado que diga la iglesia, así debes de estar, pero les quiero explicar eso para que entiendan que esto no es para que te veas más bonito, más angelical, no, tiene su sentido. Esto, en el sacramento del orden sacerdotal, el obispo hace esto con el sacerdote que se va a ordenar. Se las toma así. Gracias. Ya con eso. ¿Por qué hace eso? En la Edad Media lo hacían los reyes con los súbditos. Era la manera que le prometían totalmente obediencia. Y entonces el sacerdote, ¿a quién le promete obediencia? Al obispo. Y como le dice, si se fijan, es una manera, antes de cómo te amarraban, te esclavizaban, te agarraban y te quedaban las manos así. Así. Es como la Virgen, soy tu esclavo. Pues imagínate cuando estás en misa y estás así. ¡Wow! O sea, dices, Señor, yo soy tu criatura. Yo no vengo aquí a darte lecciones, ni a tenerte como criado. El criado soy yo, Señor. Y con mucha reverencia tú tienes así. Ya no se diga el arrodillarse. Si tienes problema de tus rodillas, entiendo, pero ¿cuánta gente ni siquiera se arrodilla? No entiende el signo de arrodillarse. Y ya no me alcanzó tiempo para explicárselos. Voy a explicarles solamente una cosita después de misa. Bueno, con esto de la comunión, les voy a decir una frase, nada más de San Agustín. San Agustín decía, que nadie reciba el cuerpo del Señor si no es un adorador. Fíjense la frase cómo está. Que nadie reciba el cuerpo del Señor si no es un adorador. Pregunta clave. ¿Tú comulgas? No, yo sí comulgo todos los domingos. En la semana, ¿cuánto tiempo tú adoras al Señor? Delante del sagrario. He conocido el santuario de la Paz. Ahí lo tienen 24 horas. No tengo tiempo. Mira, 24 horas. ¿Qué te cuestan 5 minutos, 10 minutos a adorar al Señor ahí? Si tú no eres un adorador, lo más seguro es que tus comuniones no están siendo bien. Ya es bueno con que vayas sin pecado. Pero si no adoras, que no reciba el cuerpo del Señor quien no es un adorador. Y bueno, ya se me fue el tiempo. Después de misa, ¿qué les puedo decir? Después de misa, hace poco estuve dando una misión en San Diego y fue una parroquia que estaba en un barrio italiano con unas pinturas bellísimas. Los que me siguen por redes sociales, yo las compartí. Pero tú llegabas y estaba la pintura de la crucifixión del Señor, bellísima. Una pintura, un mural bellísimo. Y pues yo lo admiraba. O sea, unas iglesias que están así bien adornadas, con los sacramentales bien lindos. En los momentos de silencio, cuando tú te vas a preparar, solamente mirar eso, ya estás haciendo oración y te va preparando. Pero nada, comulgo y todo eso, ya termina la misa, salgo y en la salida otro mural, pero era el juicio final. Y me encantó, dije, esto es una catequesis. ¿A quien se le ocurrió esto? ¿A quien pintó esta iglesia? Perfecto. Porque alguien puede vivir tan extraordinariamente la misa, tan centrado en el Señor, y si se le olvida que eso lo tiene que llevar afuera, que cuando sale en la misa no se acaba la misa, sino que comienza en uno convertirse. O sea, yo recibí el cuerpo del Señor, yo me he comido al Señor, ahora yo tengo que dejar que los demás me coman. Yo tengo que ser alimento para los demás. Yo tengo que llevar la misma palabra que a mí me ha alimentado. Porque el que no hace eso, se quedó con la mitad de la misa. La misa no termina con la bendición. Comienza, vamos a decir, la segunda parte. Lo que has recibido, ahora da testimonio de eso, ahora predícalo, ahora déjate comer por los demás, como el Señor se ha dejado comer por ti. Y si no haces eso, mira, juicio final. ¿En qué está basado el juicio final? Jesús lo dice. Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Estuve desnudo y no me vestiste, etc. Ojo, nada más les advierto.
Muchos se quedan con esa parte y se olvidan de la Eucaristía. Entonces dicen, no, yo soy bueno, Dios estará contentísimo conmigo. ¿Por qué? Porque ayudo a todo mundo, etc. Pero no te confiesas, no eres una persona eucarística. Perdóname, tú no eres un misionero, tú no eres un apóstol, tú eres un voluntario similar al de la ONU, a cualquier organización no gubernamental. Pero misionero y apóstol no eres. Hay una gran diferencia entre hacer voluntariado y hacer apostolado. Los que hacen apostolado son los que beben primero de Jesús, porque el primer mandamiento es adorar al Señor sobre todas las cosas. Pero si yo adoro al Señor y eso no se refleja en mi vida cotidiana, pues mi adoración es perfecta. Pero si yo estoy ayudando afuera y no soy adorador, toda esa ayuda es meramente ayuda humana. No tiene mérito para el cielo. Las obras buenas que uno puede hacer tienen mérito tanto cuanto estén unidas a nuestro Señor, porque Él es el que tiene el mérito, no nosotros. Así que tampoco nos sintamos muy buenos ayudando a todo mundo, pero no comulgando, no confesándonos, no siendo adoradores. Mira, eres muy bueno, pero tú no estás llamado a ser bueno, tú tienes que estar llamado a ser santo. Y bueno, un ateo puede llegar a serlo. Santo, sin Él, no se puede. Santo, sin los sacramentos, no se puede. Así que no me vengas a presumir con que eras bueno. Tú estás llamado a ser santo, ¿verdad? Y también no me vengas a presumir que mucho Señor, mucha Eucaristía, mucha adoración, y no trabajas en dar tu vida a los demás, en compadecerte en los más necesitados, etcétera, etcétera, etcétera. Termino con una frase de un padre, el padre Lettieri. Él dice, hermosísima frase, dice: quien adora no da marcha atrás. ¿Cuántos han llegado a su grupo, han perseverado por un rato y ahora no saben ni dónde andan o andan en lugares que no deben de andar? ¿Quieres perseverar? Sé un adorador. Persevera en la adoración eucarística, persevera en la confesión, persevera en la Eucaristía. Ponte el reto. Si no, misa diaria, a lo menos la del domingo y una vez a la semana, ponte el reto. Estamos en tiempos en donde tú crees que vamos a aguantar los ataques del Satanás con una misa de domingo. Si el Señor está ahí, mira, repito, quien adora no da marcha atrás. Si tú eres un adorador de nuestro Señor, en la Eucaristía, mira, te podrás caer, podrás meter la pata, ahí está la confesión, te levantas las necesarias veces, pero no vas a dar marcha atrás, y eso es firmado. Un adorador no se echa para atrás, lo podrán golpear, se podrá caer, pero no da marcha atrás. ¿Cuánta gente sí es muy buena, pero por no ser adorador, pues precisamente porque se cree la mamá de Tarzán, ¿verdad? Pues al rato está en otros caminos y abandonó ya al Señor. Cierren sus ojos, vamos a hacer una oración final. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Repiten después de mí. Amado Señor, dame todo lo que me une a ti. Quítame todo lo que me separa de ti. Líbrame de mi egoísmo. Y entrégame enteramente a ti. Que nunca se haga mi voluntad, sino siempre hágase la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.